Transmisión Radio Virgen de Fátima Online desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Tremendos momentos. Esas tardes en que solo querés completar tu éxtasis con hits. Estás en la frecuencia correcta. Son tardes únicas. Ahora sentís que cada segundo de tu día vale oro. Somos el motor que te impulsa. Ya no te encuentras solo. Solo no estás. En tu receptor, la Supernova Radio Católica, acompañándote. Compartamos juntos la buena nueva. Fátima. Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad. Muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad. Es un camino a ciegas que se basa en confiar. Es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo. Dios, te pido que me ayudes a realizarlo. Soy yo que hago aquí. Si supiera los deseos que tienes para mí, ¿para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Dime Dios, ¿cuál es tu camino soñado? Quiero encontrar mi vocación, el molde perfecto de mi corazón. Estar en ti, por ti ser enviado. Señor, quiero caminar contigo de la mano, donde mi corazón salte y el tuyo quiera reír. Señor, tú solo sabes lo que de verdad me hace. Muy buenas tardes a todos, son las 15:52 minutos. Empezamos un miércoles más este programa de A Viva Voz por Radio Fátima TV. ¿Qué tal, Lupe? ¿Cómo te va? Hola Marci, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo gigante a la audiencia que nos sintoniza en otra edición más de nuestro programa. También un saludo a Dios que está en controles acompañándonos como cada miércoles. Y hoy, miércoles 29 de septiembre, estamos recordándole, la iglesia está recordando una fecha muy especial y muy importante para todos los católicos, Marci. Sí, hoy celebramos la festividad de tres ángeles, conocidos como los tres arcángeles: San Miguel, que es fuerte con Dios; San Rafael, que es la medicina de Dios; y San Gabriel, ¿verdad?, que es el que le anuncia a la Virgen María que van a ser el Mesías, que van a ser Jesucristo, ¿verdad? Entonces es una fecha muy importante para los católicos, ya que recordamos a estos tres arcángeles, que son los ángeles más importantes dentro de la jerarquía celestial. Son los servidores más fieles de Dios, entonces, de entre los ángeles por lo menos. Entonces recordamos a los ángeles, a los santos arcángeles, para que nos protejan y nos den salud. También nos anuncien la buena nueva, que podamos ser como el arcángel Gabriel y que podamos vencer las tentaciones y al demonio como San Miguel. Nos ayudan a librar esas batallas, esas difíciles batallas también, que día a día se nos puedan presentar, ¿verdad? Tratar de ser fuertes, mantenernos firmes en la oración y tenerle presente a estos arcángeles, así como a San Miguel, en su oración nos dice luego que nos ayude y nos libre de la batalla. Bueno, entonces hoy tenemos también un programa muy especial. Volvemos a los ciclos de temas. El tema de hoy es realmente bastante trascendental para lo que es la historia y para lo que hay un antes y un después sobre estos acontecimientos y lo que vivimos como sociedad, de lo que hoy llamamos Occidente y lo que antes llamábamos cristiandad, Luca. Sí, así mismo el día de hoy estaremos entonces rememorando nuevamente. Ya habíamos hablado respecto al tema
en programas anteriores, pero esta vez vamos a tratar de profundizar un poquitito más, y esto se debe a que hoy más que nunca estamos viendo los frutos de este acontecimiento en nuestra sociedad, y que en parte es origen de muchos de los males que día a día nos toca desayunar, almorzar, merendar y cenar, entre otras cosas. Bueno, estamos hablando nada más y nada menos que de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa marcó este acontecimiento un antes y un después, como decíamos, en la historia. Termina la Edad Moderna con todos sus pros y sus contras, ¿verdad? Porque la Edad Moderna ha tenido avances científicos, la imprenta, también el descubrimiento de América, entre otras muchas cosas, ¿verdad? Ha también permitido el avance del comercio, la ciencia. Ha florecido el Imperio Español en la Edad Moderna, mientras Europa caía en las garras del protestantismo, ¿verdad? Que fue la primera revolución. Ahora viene esta segunda revolución, que es la Revolución Francesa, que antecede a lo que es la revolución marxista comunista, que es la que nos advierte la Virgen de Fátima, nuestra patrona, nos advierte de la revolución comunista. Pero antes de eso ya hubo una revolución nefasta, que era la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue la revolución por excelencia liberal, porque ha significado lo que sería romper definitivamente con el orden cristiano, que quedaba algunos receos, ¿verdad? O sea, algunos restos de lo que era el orden cristiano aún en esa edad moderna, que dura 300 años. Entonces vamos a ir viendo qué tenemos para decir sobre la Revolución Francesa en unos 11 cortos pasos, Lupen. En estos pasos pues, tenemos que hablar evidentemente de las revoluciones que se dieron, la masonería, que está fuertemente ligada también con este tema, ¿verdad? La ilustración, la independencia americana, los antecedentes, los inicios, la cronología, el odio a la fe, que es uno de los puntos también más resaltantes que vamos a estar comentando, periodo de terror, Napoleón, independencias hispanoamericanas y las conclusiones obviamente del ciclo de temas. Bueno, entonces en 1517 empieza la Reforma Protestante, que era Dios sí, Iglesia no. Entonces Lutero dice que sí, que él cree en Dios, que cree en lo que sería la Biblia, etcétera, pero que no cree en la Iglesia ni en el Papa. Luego en 1717 se funda la logia masónica, ¿verdad? En Londres, la Gran Logia de Londres, que une a cuatro logias de la ciudad, y que daría inicio a la previa a lo que va a ser luego la Revolución Francesa. Y en 1917 la Revolución contra Dios. Entonces uno era Cristo sí, Iglesia no, otro era Dios sí, Cristo no, y otro ya era Dios no. La Revolución Comunista, que ya es ateo marxista. La masonería es una secta que parte de lo que era los antiguos gremios medievales. Ya hablamos de los gremios, Lupe, y el gremio de los albañiles, de los constructores, toma la institución del gremio medieval de los albañiles, ¿verdad? Toma lo que es la jerarquía de maestro, oficial, aprendiz o compañero y maestro, ¿verdad? O aprendiz, compañero, maestro. Hay muchas leyendas que giran en torno a la masonería, no vamos a hablar en profundidad de la misma, pero sí de que unos dicen que ya inició con los constructores del Templo de Salomón, otros de que empezó con los cruzados, como la famosa Orden del Temple, los templarios, que ellos adoraban a un demonio llamado Baphomet, que vemos ahí en pantalla. Este demonio que tiene cara de cabra, cuernos, tiene pechos de mujer, tiene alas de cuervo. Entonces es un demonio que representa la mezcla de como sería un transexual, más o menos. O sea, es algo horrible este demonio de la cabra. Una cabra. La cabeza de una cabra con una estrella de 5 puntas, la estrella satánica.
usan la escuadra y el compás como símbolo, tienen una jerarquía, usan las herramientas, es lo que usaban los antiguos albañiles, pero ya no son realmente un gremio que reza a su santo patrono, que hace novenas, fiesta patronal, no. Esas escuadras y demás sería una especie de reglita o algo así como para... La escuadra es para que vos puedas hacer el ángulo de 90 grados. Sí, los dibujos y el compás para hacer un círculo, como dibujar una un especie círculo. de crear, edificar y... Claro. Luego hay una logia muy famosa de un descendiente judío llamado Adam Weishaupt, que estudió con jesuitas, pero él no fue jesuita. Y se le culpa a los jesuitas de que de ahí sale la masonería, es una mentira. Él estuvo estudiando en una escuela o colegio con jesuitas y crea la logia de los iluminados de Baviera. Y ahí ya empieza a ser no solamente algo, digámosle, simplemente esotérico, que estudien cosas medio gnósticas o satánicas, sino idear lo que sería un plan de derrocar a los reyes y a los papas, derrocar a la Iglesia Católica y a la monarquía. El orden por sobre todo. Claro, y instalar el caos o orden, ¿verdad? Entonces es lo que sería el nuevo orden de los siglos, ¿verdad? Vemos entonces ahí la pirámide del ojo con el ojo que todo lo ve, que es un símbolo que está hoy en el dólar, en el billete de $1. O sea, que siempre me pregunté por qué a la gente no le llama la atención o por qué no le genera curiosidad esto. Bueno, a los que se manejan, yo la primera vez que vi me asombré tremendamente por qué está este símbolo acá. Me puse a me pregunté y investigué y hay ciertas cosas que verdaderamente tienen sentido ahora que profundizamos un poquitito más, pero ¿por qué no les llama la atención ese símbolo utilizado así de esa manera abiertamente? Y bueno, entonces en este tiempo aparecen lo que eran los ilustrados, el siglo de las luces. Vemos ahí la cronología en el que habrán escuchado esto en la escuela, en el colegio. Yo por lo menos sí lo escuché así. Y para mí fue un engaño total. Me decían, hubo 1000 años de oscuridad. 1000 años de oscuridad, oscurantismo, la época oscura, la edad oscura. Y luego viene la luz de la ilustración. Vienen 100 años, un siglo de ilustración en la que escriben personas como Montesquieu, Voltaire, Juan Jacobo Rousseau, Jacques Rousseau, Denis Diderot, D'Alembert y entre otros como Adam Smith, Emmanuel Kant. Y luego aparecen personajes como en Estados Unidos como Benjamin Franklin y Thomas Jefferson. También aparece un poco antes en Inglaterra Thomas Hobbes, John Locke, David Hume. Entonces viniendo de Inglaterra y pasando por Francia, donde salen las logias masónicas de Inglaterra y que van también después a Francia, aparecen personajes como estos, ¿verdad? Nefastos que inclusive vemos que instalan en 1776 en Estados Unidos la famosa Revolución Americana, la independencia de los Estados Unidos, que es un antecedente a la Revolución Francesa, que tiene la famosa bandera de las estrellas, las 3 estrellas primero, ahora son 50, y las 13 barras blancas y rojas, ¿verdad? Estados Unidos es un país que se fundó en base a las ideas de la Ilustración, tanto inglesas como francesas. Un país que se fundó primero con colonias de puritanos protestantes que eran expulsados de Inglaterra porque eran los protestantes de Inglaterra, los anglicanos, ni siquiera le querían a los puritanos, a los cuaqueros, etc. Le mandan ahí a América. Y luego este país se independiza, fundado por masones, como el famoso Jorge Washington. Washington pone la primera piedra del Capitolio, lo que es hoy el Congreso de los Estados Unidos, con su ropa de masón, vestido de masón, donde salen las leyes de Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos, el Capitolio, ese edificio, lo puso este señor, ¿verdad?
Washington con su ropa de masón. Y había uno de estos ilustrados que es Diderot. Él decía: no va a haber paz en el mundo hasta que la última persona de la nobleza muera con las tripas del último sacerdote. Por eso vemos esta imagen sangrienta, ¿verdad?, de un revolucionario jacobino con su gorra roja y su parte trasera al aire, y ahorcado a sacerdotes, ¿verdad? A monjas también. A monjas. Y la guillotina de fondo, ¿verdad?, para entender qué es lo que fue esta revolución. Y Estados Unidos, un país que creció con 13 colonias, compra la Luisiana, que es ese territorio en amarillo, le roba Texas a México, y luego en una guerra le roba California, Nevada, Arizona, donde están Los Ángeles, San Francisco, etcétera, incluyendo Oregón, hasta que después compra las casas. Eran 13 colonias así de morondanga y hoy es un imperio. Entonces, esto es la introducción, Lupe, de lo que es la Revolución Francesa. ¿No vamos a una pausa? Vamos a una pequeña pausa y continuamos con más de Aviados. Todo en la vida me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final, hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, se han enamorado, yo te canto mi amado hasta el final, y hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. En transmisión, Radio Virgen de Fátima, online, desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay.
minutos estamos de vuelta para hablar más acerca de nuestro ciclo de temas. Y Marce, habíamos dado una breve introducción de lo que se iba a tratar el día de hoy. ¿Y qué tenés para comentarnos más al respecto? Porque hay muchísimas cosas que se pueden decir. Incluso podemos partir. Sí, es un tema muy largo, vamos a intentar resumirlo en un programa. Ahora nos toca hablar sobre los antecedentes. Ya hablamos sobre la Revolución Americana, la masonería, la Ilustración. Y entre lo que tenemos es estos antecedentes que marcan lo que va a ser la Revolución Francesa, ya de una forma un poco más profunda, en el que tenemos que entender el contexto de la época. Si bien es cierto, dijimos que la modernidad aún conserva ciertas instituciones de lo que sería la cristiandad, ya no es más la cristiandad. Durante la modernidad, la idea protestante hicieron que los príncipes protestantes no dependieran más del papa. Entonces, si la nobleza no le hace más caso al clero, la nobleza busca su propio interés. Entonces ya no los intereses de Cristo, no los intereses de Dios. Entonces esta nobleza empezó a pasar de aquella nobleza guerrera de los caballeros con las espadas, con los caballos, protegiendo a su pueblo de los castillos, a pasar a los palacios, como el Palacio de Versalles. Yo creo que veas, Lupe, estas imágenes de lo que era el Palacio de Versalles. Oro, cristales, obras de arte de la mejor calidad. Esta época que después del Renacimiento, del Barroco, etcétera, viene ya a ser la edad neoclásica en el periodo artístico. Los bailes de salón. El rey Luis XIV, el rey Sol, decía: el Estado soy yo. Entonces, el pueblo llano tenía la sobrecarga de los nobles en sus espaldas. Inclusive, ¿verdad? Vos ves lo que era el Palacio de los Espejos, el Salón de las Pelotas. Los jardines de Versalles son una locura. Yo tuve la gracia de conocer Versalles, cerca de París, y es casi solamente el palacio con sus jardines, con todos sus jardines, es casi igual de grande que el centro de París. Enorme. Enorme, enorme. Por fuera, la decoración tiene oro, ¿sí? Es de oro. Entonces vos tenés a Luis XIV, el rey Sol, un rey absolutista, que ya no es más la monarquía cristiana que defiende la tradición, sino era una monarquía absolutista que le encerraba a todos los nobles en Versalles, los sangre azul, los que comían pastelitos, jugaban cartas, estaban todo el día de bailes, de fiestas, y se olvidaron del pueblo. Los excesos. Totalmente, o sea, era realmente una locura. Mientras el pueblo sufría hambre, quería pan, ¿verdad? Hay un famoso dicho que yo no creo que sea cierto, pero que sí, no en las palabras, pero sí en la realidad de cómo se vivía. Que cuando le decían a María Antonieta, dice, ¿verdad? Que querían, el pueblo quiere pan, tiene hambre y no hay pan. Y bueno, y que coman pastelitos. Mira, acá nosotros comemos pastelitos, ¿por qué no comen pastelitos? O sea, así se decía que decía esto María Antonieta de Habsburgo. Los lujos, los vestidos, ¿verdad? Algo que no se perdió hoy. Si vos ves la gente de Hollywood, Los Ángeles, capaz tenga más lujo inclusive que la nobleza de esta época. Y también estaba el despotismo ilustrado. Los déspotas ilustrados eran, por ejemplo, Catalina la Grande. Catalina la Grande, que era la reina de Rusia, la zarina de Rusia. Federico II de Prusia, reino alemán protestante, o José II de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, esto, más las deudas que tenía la nobleza que le cargaban con impuestos al pueblo, la crisis económica que causó todo esto, hizo que realmente haya excusas para que el pueblo se levante. Pero era crear el problema para traer la solución que traían los ilustrados. Acá había mucha propaganda que decían desde las ideas de los iluminados de Baviera y la masonería, la ilustración, en el que se hacía una propaganda porque ya había imprenta y corrían estas hojas para hacer una revolución. Una revolución que ya vamos a ver las consecuencias que trajo.
Entonces, el inicio de lo que era esta revolución, ¿verdad? Realmente marcó terrores, Lupe. Sí, dice también que la Ilustración siempre había abogado por una profunda reforma de la Iglesia para evitar el poder que tenía dentro de lo que es toda la cultura. Porque si bien vos mencionaste esa época oscura, yo diría más bien época de florecimiento de las artes y la cultura, la ciencia y muchas otras cosas más que están y van estrechamente ligadas a lo que es la Iglesia, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, entonces la Revolución Francesa se inicia formalmente con la toma de la Bastilla. Esto ocurrió en 1789, en el que terminaron, ya no había presos políticos ahí, había poca gente encarcelada, pero era un símbolo del poder del rey absolutista, del poder absolutista del rey. En 14 de julio toma la Bastilla y con unas picas, unos palos largos con punta, clavan las cabezas de los guardias. Mientras tanto, en el palacio de lo que hoy es el palacio de, creo que de Versalles o del Louvre, uno de estos dos palacios, se reúnen los tres estados, que era la aristocracia, la nobleza, la iglesia, los obispos, etc., y los representantes de la burguesía. Entonces van los representantes de la burguesía, se reúnen en el Salón de las Pelotas y dicen: no vamos a salir de acá hasta que impongamos una constitución para Francia. Entonces, con esto decían: no, vamos a sacarle a la nobleza, vamos a sacarle a la aristocracia y vamos a ser nosotros los burgueses, los comerciantes, la gente de plata, la burguesía, los que vamos a gobernar, ya no la nobleza y la aristocracia. No era el pueblo llano el que se levantaba, no buscaba realmente una democracia. Tanto así que cuando instalaron el voto, era un voto de acuerdo a tu plata, un voto censitario. Tu voto valía la cantidad de plata que vos tenés. No tenés tanta cantidad de plata, no podés ni siquiera votar. Era como una gran sociedad anónima. Cambiaron luego el calendario. Inclusive cambiaron los días de la semana. Pasaron de ser 10 días en vez de 7, para que no se identifique el domingo, para no saber cuándo rezar. Cambiaron los días, porque antes era el día de San Francisco, el día de San Agustín. No, ahora va a ser el día de la planta tal, ¿verdad? Porque era la enciclopedia, los enciclopedistas famosos, Diderot, de Lambert, también lo que es las plantas, la botánica, los descubrimientos de las ciencias naturales. Y el 25 de diciembre, ¿saben qué era? El día del perro. El día del nacimiento de Jesús era el día del perro. Y la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Lupe. Sí, mencionaba que debía ser hecha en presencia bajo los auspicios del Ser Supremo, pero 2 o 3 artículos propuestos por el clero eran garantizados el respeto debido a la religión y a la devoción pública. Fueron rechazados después los discursos de los protestantes. El único artículo relacionado a la religión fue redactado como sigue: nadie podrá ser molestado por sus opiniones religiosas siempre que sus manifestaciones no disturbien el orden público establecido por la ley. Y el deseo de la asamblea fue que el catolicismo debía dejar de ser la religión del Estado y que debía ser establecida la libertad del culto. Subsecuentemente declaró a los protestantes elegibles para todos los puestos públicos, ¿verdad? Y también restauró sus posesiones y el estatus de los herederos refugiados protestantes. Bueno, recordemos que Francia se mantuvo igual católica a pesar de la familia de los Borbones, como Luis XIV, Luis XVI, que el primer Borbón que se hace rey de Francia dice: bueno, París bien vale una misa, voy a dejar de ser protestante, voy a irme a una misa católica y voy a ser rey, no me importa. Yo voy a dejar de ser protestante ¿verdad? Para ser rey de Francia. Y una frase que se escucha mucho es que decir que no fue verdadero liberalismo. Por ejemplo, vos lees los artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Artículo 1. Todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. O sea, ya no hay jerarquías, ya no hay que respetar al padre, prácticamente todos somos iguales, todos. Ya no hay gente que es, por ejemplo, profesional de algo, profesional de aquello, porque se disuelven los gremios medievales son todos disueltos. El único gremio que ya no es gremio, que se mantiene, es la masonería. Entonces todos tenemos que ser iguales ante la ley.
Ya no importa tus características, tus conocimientos, tus capacidades, si vos sos un artesano, un carpintero, que vos no te pueden juzgar los carpinteros, los zapateros, los panaderos, que tenían sus propios jueces. No tiene que ser ahora todo el mismo juez. Esto lo hizo inclusive Napoleón Bonaparte, cuando luego hablemos de él, ¿verdad? De que él instaló en toda Europa su código civil. Y el código civil napoleónico hizo imponer la igualdad para que seamos todos juzgados por jueces que eran asalariados del Estado. Y quitarle a los gremios, los jueces, las leyes, toda una ley van a hacerle unos diputados y senadores, ellos van a hacer la ley. Ya no vas a tener vos tu propia ley en tu pueblo, tu propia ley en tu gremio. La ley es lo que dicen los partidos políticos. Aclarar nomás que no es que se está en contra de la igualdad, ¿verdad? En contra de la igualdad de oportunidades, en contra de la igualdad de acceso de dignidad humana. Claro. No, hacer nomás esa aclaración para que después no se genere ningún tipo de... Claro, o sea, la iglesia lo que defiende es, sí, la igualdad de dignidad, todos somos iguales ante Dios, ya no hay esclavo, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, pero sí, somos diferentes y es un don de Dios. De acuerdo a los talentos. Claro, y también de que tenemos funciones diferentes, entonces no podemos ser todos tratados de forma igual, y como si fuéramos todos hombres masa, hombres sin identidad, hombres sin familia, hombres sin un gremio. Entonces le ponemos a todo, le cortamos, es como esa famosa que entra la gente diferente, de distintos pueblos, distintas culturas, y salen todos hombres iguales con saco, sin alma. No sé si llegaste a ver ese que le pasan por un filtro esa imagen, ¿verdad? Lastimosamente no pude encontrarla. Pero bueno, es igualar en la nada prácticamente. El igualar al hombre y a la mujer como si fuéramos algo, todos iguales, y tenemos nuestras diferencias. No es que alguien es mejor que nadie, aclarando eso, no es que alguien es mejor que alguien, sino que somos diferentes y tenemos nuestras riquezas propias. No somos todos unos robots. Artículos 4 y 5 intentan definir y circunscribir lo que es la libertad, lo que no perjudica a nadie, y solo la ley puede poner límites. O sea, el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo y el principio de no agresión. Eso son otras palabras. Artículos 7, 8 y 9. La libertad individual, presunción de inocencia y retroactividad de la ley. Son cosas que realmente no están mal en este aspecto. Artículo 10 y 11. Libertad de opinión, de prensa y conciencia. Vos podés decir en la prensa lo que se te antoje. Puedes mentir, puedes difamar, bueno, ¿verdad? Pero libertad de prensa. El principio de igualdad del artículo primero, los impuestos, dice que todo ciudadano tiene derecho y ya de por sí por su representante a constatar la necesidad de la contribución pública o consentirla libremente. Dice que sus representantes van a decir en el Congreso, senadores, diputados, ellos van a decir los impuestos, son nuestros representantes, cuánto se va a recaudar y cuánto va a durar. Y el artículo 17, la propiedad privada es un derecho inviolable y sagrado. Nadie puede ser privado de ella, excepto cuando la necesidad pública legalmente constatada lo exige con evidencia y con la justa condición de una indemnización previa y justa. Sagrada la propiedad privada. Nada más liberal que esto. No sé qué puede ser más liberal que esto, Lupe. Coincidencia nomás, o todo esto que estamos diciendo con lo que aconteció hoy en el centro de la Asunción, ¿verdad? Yo creo que más adelante estaríamos pronunciándonos respecto a eso también, que nos aleja mucho de lo que estamos tratando el día de hoy. Siguiendo con la cronología, ya hablamos de las causas: crisis financiera, déficit fiscal, subida de precios, de las causas sociales, ¿verdad? La burguesía quería subir al poder, las clases populares eran usadas como fuerza de choque, la posición de los privilegios de la reforma fiscal, que no pagaban impuestos, la aristocracia y la iglesia. Bueno, si está cobrando el impuesto a la iglesia, medio que no sé, cobrarle impuestos también a Teletón, cobrarle impuestos a todo, no sé qué. Y si sos liberal vas a estar en contra de todo impuesto. Las ideas de la ilustración, lo que fue la previa de la revolución americana, o mal llamada revolución americana, la independencia de los Estados Unidos. Pero no se buscaba acaso, que ya que mencionaste los impuestos de la iglesia, que la iglesia perteneciera al Estado, que pasara al Estado. Y realmente querían subordinarle. Eso vamos a hablar cuando hablemos de la constitución del clero, la constitución civil del clero. Pero bueno, entonces primero no le sacan al rey, no le cortan la cabeza al rey, instalan una constitución y pasa a ser, en vez de rey de Francia,
a rey de los franceses. Ya no jura más por Dios, sino por el pueblo que le da el poder y Dios. La Constitución. ¿Verdad? Y luego están los girondinos, toman el poder, luego los jacobinos, empieza el periodo del terror, después toma el directorio con el consulado, para el golpe del 18 de Brumario. ¿Qué es 18 de Brumario? Una fecha. Brumario era un mes, era el mes de año 0, año 1, año 2. Había que eliminar el calendario de antes y después de Cristo. Y luego Napoleón se hace emperador. Pero hay una imagen que me gusta mucho acá en la cronología que estamos viendo, que es esta imagen en blanco y negro, donde primero está el campesino con la aristocracia, la nobleza encima de sus espaldas, y luego termina encima 3 personas: un usurero, un masón y un político, un gordo, creo que es un banquero. El usurero, para no decir que es alguien de otra religión, ¿verdad? Pero ya sabrán a qué religión nos estamos refiriendo, ¿verdad? Entonces, esta es la cronología de lo que fue pasando con la Revolución Francesa, Lucas. Así mismo también mencionabas ya los acontecimientos de 1790. Sí, ¿verdad? ¿Qué puedes contarnos también sobre eso, Lupe? No, había encontrado nada más que ese proceso se radicalizó, o sea, la revolución se iba radicalizando y habían adoptado una actitud cada vez más agresiva hacia la iglesia, ¿no? Como muchos nos quieren ocultar acerca de esta revolución. Se decidió la supresión de los votos monásticos. Se le sacó a todos los monjes, las monjas de los monasterios, son todos suprimidos. Sí, y también llegó la hora en que Napoleón intentó hacer de la iglesia y del propio pontificado instrumento al servicio de sus intereses políticos. Tropezó, dice, con la Serena, pero se encuentra con la resistencia del Papa. El conflicto con Pío VII surgió cuando el emperador quiso que el Papa se uniera al bloqueo continental contra Inglaterra. Eso fue en noviembre, ya 100 años no, unos años después. Bueno, vamos a seguir. Una década después. Sí, ya con Napoleón, ¿verdad? Que ya es posterior. Pero vamos a ir a una pausa y lo vamos a seguir un poco con esto de la cronología, Lupe, para esta segunda imagen, ¿verdad? Que realmente fue terrorífica. No cuenten conmigo, sus planes no son de mi interés. No voy a perder el tiempo viviendo la vida loca, no voy a ceder. No hay presión de grupo que me haga cambiar de parecer. Tú sabes, ya no sigan con lo mismo. Yo tengo muchas cosas que hacer. Esto es lo que yo hago. Lunes es de vigilia, martes es de oración, miércoles solo Biblia, jueves evangelización, viernes estoy ayunando, sábado intercesión, domingo no cuenten conmigo, pa' culpa que voy. Una alabanza con danza, a Dios yo le doy. Una alabanza con danza, a Dios yo le doy. Y una alabanza con danza, a Dios yo le doy. Aleluya, aleluya. Que siga la fiesta. Oye, no cuenten conmigo, que no me van a convencer. Dime qué tiene de bueno arruinarse la vida por placer. Váyanse de rumba, que yo como siempre oraré, pa' que las cosas que yo hago algún día ustedes las hagan también. Y esto es lo que yo hago. Lunes es de vigilia, martes es de oración, miércoles solo Biblia, jueves evangelización, viernes estoy ayunando, sábado
intercesión. Domingo no cuenten conmigo, pa' culpa es que voy. Y una alabanza con danza a Dios yo le doy. Y una alabanza con danza a Dios yo le doy. Y una alabanza con danza a Dios yo le doy. Aleluya, aleluya. Que siga la fiesta. Transmisión Radio Virgen de Fátima Online desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. La Radio Católica. Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad. Muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad. Es un camino a ciegas que se basa en confiar. Es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo. Dios, te pido que me ayudes a realizarlo. Soy yo que hago aquí. Si supiera los deseos que tienes para mí, ¿para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Mi Dios, ¿cuál es tu camino soñado? Quiero encontrar mi vocación, Fátima, el molde perfecto de mi corazón. Estar en ti, por ti ser enviado. Señor, quiero caminar contigo de la mano, donde mi corazón salte y el tuyo quiera reír. Señor, tú solo sabes lo que de verdad me hace feliz. Que ser santo es mi deseo, quiero que arda el mundo entero. Dios, te pido, quiero ser tu mensajero. ¿Cuál es tu camino soñado? Confiar en que me creo de mí. Bueno, seguimos aquí en La Viva Voz. Estábamos hablando de la cronología, Lupe, y sobre los crímenes que hizo contra la religión esta revolución liberal, la revolución liberal francesa. Realmente terrible lo que nos contaba sobre la famosa constitución civil del clero. Tanto así que se tuvo que dividir la iglesia francesa en dos sectores. Uno que aceptó las reglas de la revolución y otro que resistió a la revolución. Los famosos curas refractarios y curas juramentados. El clero juramentado, clero refractario, que resistía y no aceptaba lo que le imponía la revolución liberal francesa. También
Esto llegó a extremos realmente terribles. Se le agarró la prostituta más famosa de París, una prostituta, una mujer prostituta, se le vistió como la diosa Razón y se le metió y se le hizo parar en los altares de la catedral Nuestra Señora Notre Dame de París a una prostituta y se le dijo que ella es la diosa Razón. Se hizo una idolatría a la diosa Razón por una prostituta. Imagina, Lupe, lo que era. Vemos esta imagen también de esta mujer que es la representante de la libertad pisando la cruz. Hay un círculo rojo, si se llega a ver podrán fijarse, verán la libertad pisando la cruz, la mujer que representa la república, la libertad. La razón en el sentido de que la forma de gobierno que ellos pretendían sobrellevar debía de basarse en eso. Claro. Como una forma de burla hacia, por sobre todo eso, creo. Claro, pero ahora Francia filosóficamente sigue la escuela del racionalismo, así como Inglaterra sigue el empirismo. Mientras en Inglaterra todos los sentidos, las sensaciones, ¿cómo se dice? El sensualismo. Los ingleses eran todos muy sensaciones, por eso después se pervirtieron mucho en ese sentido. Yo conozco la verdad a través de los sentidos, dicen los empiristas, como John Locke. Y los franceses, no, yo llego a la verdad porque tengo innata, nace dentro de mí ya la verdad. El conocimiento de la verdad está en mi mente, por la razón. De René Descartes y luego todo lo que era armar un mundo ideal de acuerdo a la razón, el racionalismo, el contrato social de Jacobo Rousseau, la división de poderes de Montesquieu. Y se pasaron guillotinando, era realmente terrible. Tenemos los mártires como las monjas de las carmelitas de Compiègne, para que fueron martirizadas por la revolución ya en el periodo del terror. El creador de la guillotina, que tenía el apellido Guillon, algo así, murió con su invento, fue guillotinado. El tipo que más guillotinó, el jacobino Robespierre, que era el más liberal, porque los otros eran los conservadores, porque la asamblea, eso no dije, cuando en la imagen anterior veíamos que estaba la asamblea reunida, a la derecha se sentaba lo que querían, bueno, vamos a mantener al rey, no nos vamos evitando de mambo, y a la izquierda, no, hay que cambiar todo. Uno eran moderados, querían la revolución moderada, la derecha conservadora, y la izquierda los radicales, los liberales, los revolucionarios, que querían cambios radicales. Y esto terminó, ahí vemos al que corta la cabeza a Luis XVI, al rey Borbón, y pues Maíta Garra sostiene su cabeza en esa imagen en blanco y negro, en una escala de grises, que realmente es como un fratricidio, es como matar a tu padre, porque a pesar de todo esto que estaba mal, los antiguos reyes de Francia eran los padres y le tenía que cuidar como a sus hijos al pueblo francés, ¿verdad? Entonces realmente fue terrible, Lupe, todo esto. Yo creo que ya habíamos comentado también el hecho de conservadores versus liberales, derecha e izquierda, que la antigua izquierda es como que ahora la nueva derecha. Sí, y una frase famosa, creo que era de Dostoyevsky, que decía, ¿verdad? De padres liberales salen hijos, de padres liberales salen hijos socialistas. Entonces el abuelo era conservador seguramente, ¿verdad? Hubo otra frase que de una Hannah Arendt, creo que era una judía, que decía, el progresista de hoy, ¿verdad?, es la izquierda, ¿verdad? Y el conservador de hoy es el progresista de hace 20 años atrás. O sea, la izquierda de hoy escandaliza y el que es la derecha de hoy es la antigua izquierda hace 20 años atrás. O sea, este conservadurismo que conserva, realmente que dice a paso más lento nomás. Vamos a irnos más lento en la revolución, vamos a velocidad más moderado. Los otros son más radicales, más rápidos. Pero ambos quieren destruir, alejarse de la cristiandad, alejarse de los principios y el orden e ir al caos. Realmente terrible. Inclusive que se manifiesta acá un odium fidei, un odio a la fe, Lupe. En las imágenes que tenemos,
se puede leer el lema que tanto se utiliza para hacer alusión a lo que es la revolución: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Creo que es un estandarte del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Sí, por el otro lado, ¿verdad? Tenemos, dice, unité, indivisibilité de la République, liberté, égalité, fraternité o la mort. Disculpe, no sé leer en francés, pero leo como si fuera en español. Unidad indivisible de la República. Otra cosa muy importante de hablar del liberalismo es que crea el Estado Leviatán. Unifica las leyes, la igualdad ante la ley, y destruye todas las leyes locales de los pueblos. Entonces, imagínense, en Ciudad del Este, en Alto Paraná, ellos tienen sus propias leyes porque tienen sus propias costumbres, una propia tradición. Son un pueblo parecido al nuestro, a los asuncenos, pero diferente. Esa diversidad. Entonces vamos a igualarle a todos. Todos van a hablar francés como se habla en París. Todos van a hablar Asunción, en español como se habla en Asunción. Y le vamos a imponer nuestras leyes, todo desde Asunción, a los esteños, a los encarnacenos, algo así fue. Por eso dice unidad indivisible de la República. También vemos a Robespierre, este señor que tiene una cara de pocos amigos, y debajo a la imagen de un jacobino, este famoso gorro frigio. ¿Dónde viste un gorro frigio, Lupe? En nuestro himno nacional. En la bandera. En la bandera nacional de la República del Paraguay está el gorro frigio, que era el símbolo de los jacobinos, de los revolucionarios, de los sangrientos de este periodo del terror. Vemos una misa que está celebrando el pueblo, ¿verdad? Una imagen del corazón con una cruz que dice Dios de Rey, ¿verdad? El Dios y el Rey. Y mira esta imagen, Lupe, de lo que es lo sangriento que fue la Revolución Francesa. Iba a mencionar eso, la imagen, el escenario sangriento ahí que podemos, yo no sé si le está pegando con un pedazo de, ¿viste? Esos palos que utilizaban los cavernícolas, sí. Con eso parece que le desnudo creo que es una especie de burgués y que está atado ahí, si mal no me equivoco. Y están todos desnudos, algunos. Era un desastre, era un caos, era parecido a lo que pasó ahora en el centro de Asunción, pero peor, ¿verdad? Y otra de las imágenes, ese joven que sostiene una bandera blanca con las 3 flores de lis, esa era la bandera de Francia, un fondo blanco con 3 flores de lis dorada, cambiado después por azul, blanca y roja, que parecía a nuestra bandera también, ¿verdad? Pero de revés. Sí, ¿verdad? Pero inclinada. Entonces vemos esta imagen, ¿verdad? De este príncipe, de este noble que resistió en una matanza en el que se mató a todo un pueblo, Lupe. El primer genocidio, gran genocidio registrado en la historia, es el del pueblo de la Vendée. En la guerra de la Vendée resistieron valientemente todo este pueblo católico. Fue masacrado por los jacobinos, por la Revolución Francesa. Inclusive dice que se fueron ahí, le ahogaron a las mujeres, le metían a las personas en hornos, en cocinas. Realmente eso sí fue un holocausto. Es cierto eso. E inclusive decían los soldados felices, ya no existe más la Vendée. Este pueblo fue totalmente destruido, totalmente aniquilado. ¿Cuáles serían las razones para que se haya desatado ese tipo de actos? Y que este pueblo resistía con la fe católica, ¿verdad? Estaba Jacques Catelinien, o también entre otros que resistían, ¿verdad?, en la Vendée, para que no sea masacrado este pueblo, ¿verdad? Y querían mantener su fe católica y ser fieles al rey, ¿verdad?, al rey de Francia. Y se les mató prácticamente por católicos, más o menos, por fieles al rey católico. Y se decía que era contrarrevolucionario. ¿Sabes quiénes luchaban? No eran la nobleza solamente, como algunos que otros, ¿verdad? Eran los campesinos, que no querían que les saquen la misa. Devuélvanos los buenos curas, decían. Devuélvanos los buenos curas. Porque todos los curas, ¿verdad?, gran mayoría empezaron a jurar la constitución del clero. Y realmente fue terrible esta matanza. Motivo, un genocidio a todo un pueblo.
al pueblo la vendé. Y hay un libro famoso que mostramos en imágenes que dice Una familia de bandidos, ¿verdad? En la que habla sobre, ¿verdad?, este acontecimiento que poco se habla dentro de lo que es la historia de la Revolución Francesa. Terrible, realmente fue una masacre, Lupe. Me recuerda a la guerra cristera. Sí, ¿verdad? Un antecedente a los cristeros de México fue pero los cristeros por lo menos se les mató solamente a los soldados. Acá se destruyó todo un pueblo, es como que todo Alto Paraná le masacres, o todo Itapúa, toda Encarnación. Fue terrible. En la siguiente imagen vemos, Lupe, las consecuencias que trajo esto, ¿verdad? Lo que sería la destrucción del Imperio Hispánico, que sí ya tiene mucho que ver este señor peticito muy famoso, Lupe. ¿De quién estamos hablando? ¿De Napoleón? Napoleón Bonaparte. Peticito. Sí, ¿verdad? Porque dice que tenía poca estatura. Yo estoy leyendo un libro que se llama un libro según las imágenes que veo le pintaron un poco más alto incluso para que no entre en juego mucho lo de su estatura. Sí, está sentado en un caballo, etcétera. Bueno, entonces este personaje, ¿verdad?, Napoleón Bonaparte, era un soldado de la Revolución Francesa. Atacó Roma, atacó Italia, luego fue hasta Egipto, y luego hace un golpe de estado en la misma Revolución Francesa, y se hace dictador, y luego se hace emperador. Le encarcela al Papa. Un Papa muere encarcelado. Al Papa le encarcelaron, Napoleón le encarceló. Y al siguiente le hace que le corone como emperador, tipo como heredero de lo que era el Imperio Romano. Hizo un desastre en toda Europa y llevó la idea de la Revolución Francesa a toda Europa. También vemos también, ¿verdad?, la imagen primero de un soldado en el caballo, y luego ya lo que sería él como todo un emperador vestido. Y después, ¿qué pasó de cortar la cabeza de la nobleza, de los reyes? O sea, Napoleón era un liberal, pero digámosle que después luego se vuelve un poco conservador y instaura de nuevo un imperio en Francia, y prácticamente llega hasta Rusia, inclusive hasta ahí empieza a perder poder y a terminar lo que sería su hegemonía. Y tuvieron que fue una guerra prácticamente mundial, porque también hubo batallas en América, hubo batallas en el Caribe, en todas partes, ¿verdad? Porque cambió a los reyes de España, a los reyes, le puso a su hermano rey de Holanda, a otro rey de Italia, a otro rey de España, José Pepe Botella se le decía, José Bonaparte, el hermano de Napoleón. Y esto trajo consecuencias en América. Trajo también sus consecuencias en lo que era el Imperio Español, que era toda una unidad territorial desde México hasta Argentina. Éramos todo un gran pueblo, un gran imperio, éramos reinos unidos al rey de España. Y a través de la masonería, o la logia, una logia paramazónica como la logia Lautaro, tenemos ahí a San Martín, a Simón Bolívar, a Francisco de Miranda. Después a la Argentina tenemos a Rivadavia, que es el de deuda argentina, a Alberdi, que hace una constitución que era una fotocopia de la constitución yanqui, a Mitre, a Sarmiento, que decía que hay que exterminarle a los indios y a los gauchos del interior del país, que hay que poblar Argentina con ingleses o escandinavos, ¿verdad? Franceses e italianos no, porque son una raza baja. O sea, Hitler se queda corto con lo que era Sarmiento. En Argentina hoy celebran el Día del Maestro, el día de la muerte de Sarmiento. El conde de Lafayette, este señor que tiene ahí detrás la bandera de Francia y de Estados Unidos, ¿verdad?, en la que participó en la Revolución Francesa y en la independencia de los Estados Unidos como soldado. El Francisco de Miranda participó en la independencia de Venezuela, en la independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Y eran los dos masones. O sea,
no nos cuentan esto en la historia cuando hablan el 14 y 15 de mayo, la independencia de 1811, se independiza Paraguay en 1810, el 25 de mayo, luego el 9 de julio, no sé qué, se independiza Argentina, pero no, que estaba acá detrás realmente Inglaterra, las ideas liberales de la Revolución Francesa y la masonería. Realmente el hecho de trasladar ya esas ideas, esas ideologías hasta América, yo creo que abren la puerta otra vez a un mundo infinito de antecedentes otra vez que dan lugar a lo que vos mencionaste, ¿verdad? Respecto a nuestra historia, a muchos acontecimientos que de alguna u otra forma fueron marcando nuestra historia, ¿verdad? A lo que hoy conocemos y llamamos como Paraguay, como Argentina en sí misma, como Brasil, como Bolivia, y yo creo que eso daría también paso a que podamos abrir un nuevo capítulo acá en el programa y hablemos también respecto a eso, del por qué se celebra, cuáles fueron los antecedentes y qué es lo que verdaderamente pasó, como para que... Y cómo terminamos como estamos, ¿verdad? Claro. Y en España, ¿verdad? Luego también se hace la Constitución y los liberales toman el poder, la Corte de Cádiz y la Constitución llamada La Pepa, ¿verdad? La Constitución de Cádiz, que también vemos en imágenes, ¿verdad? Que está ahí reunida la gente con muchas cosas colorinches, etcétera. Ahí encima del mapa de lo que era antes el Imperio Español y luego lo que eran las republiquetas separadas, ¿verdad? De América. Bueno, luego vamos a una última pausa y luego continuamos ya con el final de lo que es nuestra historia de la Revolución Francesa.
transmisión Radio Virgen de Fátima online desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Escucha y vive. Fátima. La Radio Católica. Lo que todo el mundo así. Bueno, ya llegamos al bloque final de lo que es este programa Vía Voz, este especial del ciclo tema la Revolución Francesa. ¿Verdad? Ya hablamos, ¿verdad?, lo que era este personaje, Robespierre, el lema libertad, igualdad y fraternidad, o la muerte, este corazón con la cruz, ¿verdad? Y este libro que habla sobre el genocidio de la Vendée, una familia de bandidos. Después también ya hablamos en la siguiente imagen que pasamos sobre la destrucción del Imperio Hispánico, ¿verdad? Lo que fue Napoleón y la independencia americana, ¿verdad? Cómo fue destruido el Imperio Español por culpa de lo que pasaba en Europa, ¿verdad? Esta guerra, de las guerras napoleónicas, que hubo coaliciones que salieron, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava coalición, todo para vencerle a Napoleón, entre Inglaterra, España, Austria, Prusia, Rusia, que tenían que frenar este poder del emperador Napoleón, ¿verdad? Que le encarceló a un papa y decían que ese era Pío VII, le encerró a Pío VII, creo, y después hubo 8 o 6, ¿verdad? Y luego el siguiente papa decía que era el último papa, ya no iba a haber más papa después de él. Y ahí iba a acabar el papado y ya iba a ser el fin de la Iglesia Católica. Y bueno, por último, de nuestro film, cerramos con esta frase, Lupe. La Revolución Francesa causó más muertes en un mes en el nombre del ateísmo que la Inquisición en el nombre de Dios a lo largo de la Edad Media en Europa. La frase del historiador francés Pierre Chaunou. En nombre de la libertad, las ideas de la libertad, mataron entre 30.000 y 40.000 personas en un solo año. Entre septiembre de 1793 a 1794. 30.000 personas en un año. Y la Inquisición, la malvada Inquisición mató, por ejemplo, la Inquisición española, 2.500 personas condenadas a muerte, que hacía en los reyes, no era la iglesia. O sea, no tiene nada que ver. El 2% nada más era ejecutado a muerte. 2.500 personas en 3 siglos y medio, en 350 años. 2.500, 40.000. 350 años, un año. Y vemos esta frase, era de una mujer clavada con una picana y escribiendo con sangre, fraternité, fraternidad. Esto es lo que trajo la Revolución Francesa. No es que nos trajo la igualdad, la democracia, que nos liberó de las tiranías, de los reyes y el absolutismo. No nos liberó de eso. Vino a traer sangre, muerte, destrucción. Esto es el liberalismo. El liberalismo trae realmente masacres y que no tiene nada que envidiar del socialismo, ¿verdad? Que ya hablaremos otro programa. ¿Es mejor la cura que la enfermedad? Y vamos a ver, cada vez fue peor, ¿verdad? ¿Cómo es? De Guatemala a Guatepeor pasamos. ¿Cómo ¿verdad? se diría? Bueno, de esta forma entonces cerramos nuestro ciclo de temas. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles a las 15:30 horas. Marce, esto es A viva voz. Lo siento. Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad. Muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad. Es un camino a ciegas que se basa en confiar. Es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo. Dios, te pido que me ayudes a realizarlo. ¿Para quién soy yo?
La radio